Preguntas muy curiosas. ¿Cuántas serías capaz de responder? En este vídeo vamos a mostrar 30 preguntas de la vida cotidiana, de lo más curiosas. Déjanos en comentarios cuál te ha resultado más curiosa o sobre qué temas quieres que hagamos test. Espero que aprendáis mucho. ¿Te pueden entrenar los músculos faciales? La respuesta es sí, pero claro, dependerá para qué quieres entrenarlos. Si tu objetivo es levantar pesas con ellos, lo tienes crudo. Pero si buscas una apariencia más joven o realizar una proeza única digna del libro Guinness, hay pequeños ejercicios que te pueden ser útiles. En tu rostro hay unos 90 músculos, y al estar conectados directamente a la piel, la tonicidad de estos mantiene la dermis firme. ¿En qué país de Europa se trabaja menos? Según los datos recabados por Eurostat, en 2013 en los Países Bajos, sus ciudadanos trabajaron una media de 30 horas semanales, frente a la de 37,2 horas que cumplieron los europeos ese año. Grecia es el país que más horas trabaja a la semana, con 42, y es el tercer país con más ciudadanos poco satisfechos con su empleo. ¿A qué edad son capaces los niños de planificar el futuro? Los 3 y los 5 años, que es cuando aprenden a controlar sus impulsos, a compartir y a trabajar en equipo. Son habilidades básicas para desenvolverse con éxito en el mundo cambiante, y están directamente relacionadas con el desarrollo del lóbulo frontal, una región del cerebro clave en el aprendizaje. ¿Puedo quedarme con los objetos perdidos que me encuentro en la calle? No. El Código Penal lo deja claro en su artículo 253. Serán castigados con la pena de multa de 3 a 6 meses los que con ánimo de lucro se apropien de una cosa perdida o de dueño desconocido. ¿Se salta más con calzado de básquet? Aunque parezca mentira, es así, hasta el punto de que la NBA ha llegado a prohibir que los jugadores de la Liga Americana utilicen un modelo que la empresa Athletic Propulsion Labs, APL, lanzó en 2010. La idea de incorporar muelles diminutos en la suela de sus zapatillas convirtió a la marca en la única que ha sido señalada por la NBA. ¿Cuánto cuesta fabricar un euro? Las monedas de 1 euro cuestan en torno a 4,5 céntimos. Las de 2 euros rondan los 5,2 céntimos. Las más pequeñas, de 1 y 2 céntimos, salen prácticamente por lo mismo que valen, por lo que se ha puesto en duda lo oportuno de seguir fabricándolas. En cuanto a los billetes, el Banco de España paga entre 6 y 8 céntimos por cada uno, independientemente de su valor. ¿Por qué cruzamos los dedos para atraer la suerte? Los orígenes de cruzar el dedo índice y el corazón se remontan a los inicios de la cristiandad, cuando se trataba de luchar así contra infortunios causados por fuerzas malignas. ¿Es verdad que los ciegos no pueden ser jueces? Hasta ahora, el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que disponía con poca concreción que están incapacitados para el ingreso en la carrera judicial y fiscal los impedidos física y psíquicamente para la función judicial. Pero en 2014, el Consejo General del Poder Judicial decidió por unanimidad aprobar el informe favorable a que los invidentes puedan acceder a la judicatura. ¿Por qué a veces la bolsa de basura está caliente? Porque los microorganismos que se reproducen dentro se dedican a descomponer los restos orgánicos, cosa que produce calor. Además, la propia reproducción y la suma de los ínfimos calores corporales de estos organismos también añade temperatura. ¿Cuántos litros de gasolina se obtienen de un barril de petróleo? Si hacemos el cálculo, vemos que de un barril de petróleo se puede extraer entre 56,7 y 66,24 litros de gasolina comercial. ¿Qué es el geme de la mano? Pues lejos de ser un término médico o científico, resulta que aparece como acepción común en el diccionario de la Real Academia, distancia que hay desde la extremidad del dedo pulgar a la del índice, separado el uno del otro todo lo posible. ¿Es cierto que antes los teclados estaban en orden alfabético? Los de las máquinas de escribir sí. Al principio se diseñaron las teclas en ese orden, pero luego se buscó una colocación que pusiera las letras más frecuentes lejos unas de otras, para que los brazos de cada una no chocasen entre sí al ir y venir. ¿Por qué hay a quien le gustan las canciones tristes? Las investigaciones revelan que aunque una música triste o una letra del mismo tenor producen reacciones algo depresivas en el cerebro, la intensidad no es la misma. Es más, hay a quien efectivamente le produce placer porque le ayuda a purgar penas reales que no ha sabido procesar.
¿Es cierto que en la escritura japonesa no se separan las palabras con espacios? Efectivamente, en la escritura japonesa tradicional se escribe de izquierda a derecha y sin espacios ni símbolos tipográficos. ¿Es cierto que las sandías tienen talla como si fuera ropa? Sí, y no son las únicas. Las frutas, las hortalizas y los huevos tienen indicaciones sobre su tamaño. En el caso de las sandías se les atribuye un número según su peso. ¿El cannabis tiene los mismos efectos comido que fumado? Cuando se inhala humo, la sustancia que produce los efectos psicotrópicos de esta planta, el THC, llega rápidamente al cerebro a través del torrente sanguíneo, así que sus efectos se sienten en pocos minutos y duran hasta horas. Sin embargo, cuando se consume masticándolo, la cantidad de THC que alcanza el cerebro es menor y tarda más en hacer efecto, pues se absorbe más lentamente. ¿Por qué los buceadores se tiran de espaldas de la lancha? La primera razón es que si se lanzaran de frente, la inercia de la botella de oxígeno podría golpearles en el cuello, la cabeza o la espalda. Si se arrojaran de cabeza, como un nadador cualquiera, el primer impacto lo recibiría a la cara, y así el regulador, la boquilla, de respiración y la máscara podrían salirse. ¿Es cierto que hay sexadores de pescado? Como suele ocurrir, la diferencia de sexo implica una variación en el tamaño. Por ejemplo, las hembras de lubina son un 35% más grandes que los machos. De ahí la importancia de diferenciar bien el sexo del pescado en las explotaciones de piscicultura. Es cierto que una persona puede encargarse de discriminar ambos sexos. ¿Cómo se sabe de qué flores han sacado la miel las abejas? Las abejas, al posarse en la flor para recoger el néctar, se impregnan también de polen, y ambos quedan mezclados después en la futura miel. Luego, en el laboratorio se cuenta la proporción de granos de polen de cada flor en la muestra. ¿Cuál es la norma de tráfico más absurda? Hay muchas muy extrañas. Por ejemplo, en Alabama, el código de circulación prohíbe conducir con los ojos tapados. Escupir por la ventanilla está prohibido en Georgia, si circulas en coche o en autobús, pero si eres camionero puedes hacerlo tranquilamente. Por su parte, en Reino Unido se menciona que nadie está autorizado a manejar el coche desde otro asiento que no sea el del conductor. ¿A dónde va a parar el dinero del que se incauta la policía? Hasta que un juez esclarece si ese dinero tiene un propietario legítimo, se ingresa en una cuenta bancaria a nombre del juzgado que lleva el caso. ¿En qué piensa una persona sorda de nacimiento? La mayoría es capaz de percibir cierto nivel de sonidos o vibraciones a través de la piel, los músculos, los huesos. Sí sabemos que en el cerebro funciona un cierto tipo de simbología más bien concreta que abstracta, dado que el proceso de abstracción es secundario al aprendizaje y al uso del lenguaje corporal. La británica Evelyn Glennie, completamente sorda desde los 12 años de edad, es percusionista sinfónica y toca descalza para percibir a través del suelo las vibraciones generadas por el resto de la orquesta. ¿Qué es el aterrizaje verde de los aviones? Se trata simplemente de volar los últimos kilómetros planeando y con los motores al ralentí. En España, en 2009, se estableció la norma de que cuando el aparato está a unos 180 km de la pista, debe colocarse a unos 11.000 metros de altitud y comenzar el descenso sin usar las turbinas. Así debe mantenerse hasta que llega a unos 11 km del destino, que es cuando ya puede volver a encender los motores para controlar la maniobra de aterrizaje. La medida trata de ahorrar entre 300 y 480 kilos de emisión de CO2. ¿Qué hace Correos con las cartas que llegan dirigidas a Papá Noel y los Reyes Magos? En buena ley, al ser un destinatario desconocido, las devolvería al remitente, aunque luego de hecho Correos no suele redistribuirlas porque conoce el juego. Aquellas en cuyo remite no está anotada la dirección completa pasan a las sacas de correo inclasificable. No se conocen el destinatario ni el remitente, que después de un tiempo se destruyen. ¿De qué depende que un deporte sea olímpico? 1. Debe ser un deporte ampliamente practicado en un mínimo de 75 países y 4 continentes por hombres y en un mínimo de 40 países y 3 continentes en el caso de las mujeres. 2. Deporte ampliamente practicado en un mínimo de 25 países y 3 continentes para los Juegos de Invierno. 3. Deportes que hayan adoptado y apliquen el Código Antidopaje Mundial. 4.
serán admitidos en el programa de los Juegos Olímpicos por lo menos 7 años antes de los Juegos en cuestión. ¿En qué idioma piensa un sordo de nacimiento? Cuando pensamos, nos oímos a nosotros mismos. ¿Es esto en realidad de lo único de lo que somos conscientes al pensar? El sordo de nacimiento se percibiría a sí mismo haciendo esos signos manuales del lenguaje de signos que haya aprendido. El pensamiento es más bien inconsciente, está detrás del lenguaje y es común a sordos, oyentes e incluso chinos. ¿De dónde viene el mito de que las cigüeñas traen los bebés? El escritor Hans Christian Andersen, en su cuento Las cigüeñas, ya habla de cómo estos animales traen a una madre más hijos para reponer la muerte de otro. ¿Cuál es la piscina más profunda del mundo? Se llama Nemo 33, tiene 33 metros de profundidad y está en Bruselas, en Bélgica. Dentro cuenta con algunas cuevas porque está pensada para el entrenamiento de buceadores y espeleobuceadores. ¿Es cierto que el caballo de una estatua cuenta cómo murió su jinete? No siempre. Se dice que si tiene 2 patas en el aire, la persona murió en combate. Si una de las frontales está en el aire, fue por heridas de combate. Y si tiene las 4 patas en el suelo, falleció por causas naturales. Pero esto no se cumple en algunas estatuas. ¿Es cierto que la tónica se inventó como vacuna? De vacuna contra el paludismo, o sea, la malaria. En realidad, ya se sabía que la quinina curaba la enfermedad, y lo que hicieron los colonos ingleses de la India fue mezclarla con el agua carbonatada que se tomaba allí, para hacerla más llevadera ya que la quinina es amarga. Si te gusta Virtual Test, no te olvides darle un like, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún vídeo.